Este podcast ha sido cofinanciado por el Programa Europeo de la Red Europea de Empresas, impulsado por la Comisión Europea. Cámara Valencia, como socio del consorcio SEIMED, forma parte de este nodo de la Europe Enterprise Network en la Comunidad Valenciana. A través de esta red acompañamos a las empresas en su proceso de búsqueda de socios, innovación tecnológica, digitalización, sostenibilidad, resiliencia empresarial, acceso a la financiación, proyectos europeos y el acercamiento de las pymes a las directivas de la Comisión Europea, conectándolas con las oportunidades y socios en más de 60 países. Hoy viajamos a un destino que, a pesar de estar a solo 14 kilómetros de nuestras costas, sigue siendo un gran desconocido para muchas empresas. Marruecos es una de las economías más dinámicas del norte de África, con una hoja de ruta clara hacia la industrialización, la sostenibilidad y la atracción de inversión extranjera. Un país con el que compartimos historia, cultura mediterránea y cada vez más lazos comerciales. En este episodio de Destino Clave exploramos el mercado marroquí de la mano de Cámara Valencia y con la participación de nuestros colaboradores ya habituales del orden mundial, que nos ayudarán a entender el contexto geopolítico y empresarial del país. Me acompañan Ana Sánchez. Hola Luz. ¿Qué tal? Encantada, pues con ganas de conocer un poco este destino clave, porque como bien has comentado, cuando hablamos de comercio internacional, para la mentalidad española siempre miramos hacia el mercado europeo o incluso a Estados Unidos, pero no Marruecos, y estás tan solo 14 kilómetros, así que con ganas de descubrir qué nos puede dar este país. Ya lo creo. Y bueno, pues para seguir desmenuzando todo lo que Marruecos nos puede ofrecer, nos acompaña Eduardo Saldaña, que él es codirector del Orden Mundial. Bienvenido. Con muchas ganas, Luz, que además este tema es bueno, es interesante para España, sí. Pues vamos allá. Marruecos en Destino Clave. Marruecos es ese país que ha sabido mantener la estabilidad política en un contexto regional pues especialmente convulso. Bajo el liderazgo del rey Mohamed VI, el país refuerza su posición como un actor clave en el norte de África, combinando continuidad institucional con una estrategia de modernización económica y diplomática bastante activa. ¿Cómo lo ves? Pues mira, a ver, Luz, es verdad que Marruecos es, yo creo que el único país junto con Argelia que no vivió esas primaveras árabes en la región, supo mantenerlo, y es verdad que en el plano internacional Marruecos es que se ha vuelto un equilibrista diplomático, yo lo definiría así, porque están sabiendo moverse muy bien, mantiene relaciones con actores diversos que van desde Estados Unidos, que siempre históricamente se han llevado muy bien, porque como dato curioso, Marruecos en su momento fue fue el primer país que, como estado en ese momento no era un estado, pero el sultán marroquí fue el que reconoció la independencia de Estados Unidos. O sea, que la relación entre Marruecos y Estados Unidos viene de largo, y eso lo vimos reflejado, por ejemplo, en el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en 2020, pero no solo se lleva bien con Estados Unidos, sino que ha sabido diversificar, tender puentes con potencias como China, con países del Golfo, ahí está Emiratos, también tenemos la relación con Israel, también ha ganado muchísimo peso logístico, industrial, energético en todo ese Mediterráneo occidental, y también en la parte de ese Atlántico africano, ¿no? Y aquí hay un matiz importante, y es que aunque la política exterior marroquí es cada vez más asertiva y ambiciosa, también es mucho más selectiva. O sea, están siendo mucho más finos. La ruptura con Argelia o los episodios de tensión con algunos socios europeos, entre los que está España, y aquí lo habéis vivido también, son reflejos de esa nueva etapa, ¿no? Marruecos empieza o quiere ser tratado como un socio estratégico y no como un vecino menor. No, estamos hablando ya de iguales a iguales, y se está proyectando así. Bueno, vamos a detenernos un momento en este punto que tú dices, porque las relaciones entre España y Marruecos es cierto que han sido complejas, ¿no? Históricas, intensas, con tensión, con crisis migratorias y, bueno, pues algunos temas, ¿no? Y fronteras como Ceuta y Melilla y, bueno, pero es cierto que estamos mucho más próximos de lo que nosotros pensamos y, bueno, pues recientemente hemos tenido una misión comercial, institucional a Tánger y, bueno, pues es cierto que hemos visto esa proactividad, esas ganas de colaborar y, bueno, pues como decimos aquí en Comunidad Valenciana, ese hermanor,
corredor, ¿no?, que quieren establecer con Comunidad Valenciana y como puertos como puede ser el puerto de Valencia y el puerto de Tangermet, que bueno, pues que han hecho una inversión increíble, pues como quieren tener esos nexos de colaboración y de unión, porque no, aparentemente ellos no quieren que seamos competidores, sino que seamos colaboradores naturales. ¿Tú cómo ves desde la parte geopolítica esta evolución que hemos tenido entre Marruecos y España? ¿Estamos realmente ante esta etapa de entendimiento que nosotros estamos percibiendo? Sí, ahora empieza a haber un cambio para que quien nos está escuchando tenga un poco de perspectiva histórica reciente. No me voy a ir aquí, no me voy a retrotraer mucho. Yo os diría que desde 2011 se entró en un nuevo periodo en las relaciones con Marruecos, precisamente con esas primaveras árabes, porque ahí lo que vimos es que el régimen, o sea, la monarquía marroquí abrió un poco la mano, no tardó en cerrarlas, eso es verdad, y es importante porque dentro de ese control también hubo un cambio en la política exterior. O sea, con el Marruecos de Mohamed VI siempre ha habido tensiones, pero desde hace una década a las tensiones también se le ha sumado una política exterior marroquí muy asertiva, yo no diría agresiva, pero sí definiendo muy bien cómo quieren que sean las relaciones. Sí, eso sí. No hay ambivalencia. Además, bueno, a lo mejor me equivoco, Eduardo, pero sí que es verdad que con lo de las primaveras árabes y esa controversia o esa inestabilidad que ha habido en la región, tener ese papel como un actor estable, clave, le da pues sobre mayor todo, fiabilidad. Claro, y porque los europeos buscaban pasa muy similar, son dos países que están cada uno en la punta de la región, pero Egipto y Marruecos, o sea, el régimen de Al-Sisi también lo que trajo a la región fue una estabilidad, es una dictadura militar, pero al final lo que trajo un poco eso, y eso asegura zonas de inversión, o sea, y esto, pues lo siento, la vida es muy dura, pero a veces ese tipo de sistemas favorecen la inversión porque te quitas de sustos, ¿no? Sí, y esto yo puedes no estar de acuerdo, pero a nivel económico funciona un poco así. La cuestión es que en España, y esto con lo de Tangermet que tú mencionabas, las relaciones entre Marruecos y España históricamente se han basado en lo que se conoce como el colchón de intereses. Uh-huh. Por eso cuando tú decías que se buscaba lo de que Tangermet y el puerto de Valencia cooperaran, fueran un poco contemporáneos, apoyaran al otro, va un poco en esa idea de engordar los intereses entre unos y otros para evitar que haya tensiones o algún tipo de fricciones, ¿no? Esta es una estrategia que se desplegó ya con los gobiernos de Felipe González, y la lógica es esa: cuantas más relaciones e intereses tengan España y Marruecos, menos probable será que haya una crisis, porque entre los vecinos siempre va a haber crisis. España tiene también crisis con Francia, entonces siempre va a haber tensiones. Reduzcámoslo a través de la inversión, ¿no? La clave del momento actual es que, pese a que hayamos vivido unos años de tensiones y presiones, puede que estemos entrando en un periodo de mayor calma, y me explico, porque como habéis oído, al final España, Marruecos y Portugal van a celebrar el Mundial 2030. Claro. ¿Qué ocurre? Es una cita clave, ¿eh? Es una cita clave. Y vamos a ver qué negocio se desarrolla alrededor. Es que eso es lo importante, porque yo no te diría que es una cita clave, sino que es un camino clave. Así es. Son 5 años en los que España tiene muchas oportunidades, primero por el interés que tiene Marruecos en celebrar ese mundial. Y que salga bien. Claro, que salga bien, que se le tenga en cuenta. España. Su imagen internacional depende un poco totalmente, de eso, es que son muchas cosas las que están en juego. Ese es el punto. Entonces, hasta 2030 hay una ventana de oportunidad. Es verdad que nadie sabe qué puede pasar después, pero hay una ventana de oportunidad muy buena para fortalecer todas esas relaciones y esas inversiones. Entonces ahí, Valencia, como tú decías, por ejemplo, con lo del puerto, pues probablemente estos 5 años haya mucho potencial para... A ver, hay mucha sinergia y se convierte en un socio comercial muy importante para Comunidad Valenciana, ¿no? Y especialmente para Valencia, y más por la proximidad que nosotros tenemos. Hablamos de un mercado cercano, de un mercado muy accesible, de un mercado activo, y también, pues bueno, hay un volumen de intercambios de presencia empresarial, empresas que están allí y que hemos visto en esta misión institucional, los parques industriales y la cantidad de inversión que hay allí, ¿no? Y es que Marruecos ya es el 9º destino de nuestras exportaciones a nivel de todo el planeta, sí, y el 3º fuera de la Unión Europea, o sea que al final son posiciones muy altas. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que solo en los primeros 7 meses del 2024 las empresas de la Comunidad Valenciana ya habían exportado a este país por un valor de 511 millones de euros, y todo
parece ser que vayamos a superar los 935 millones de euros, que fue una cifra récord que alcanzamos en 2023. Lo que estamos viendo, ¿no? Que vamos hacia ese camino de colaboración. Sí, que la tendencia es clara que eso va creciendo, sí, ¿no? Bueno, ¿cómo podríamos decir, Ana, que sería ese dinamismo por parte de nuestras empresas? ¿Se mantiene? Pues al final, 2.769 empresas de la Comunidad Valenciana exportan a Marruecos, y muchas de ellas pues, son de la provincia de Valencia. Y un dato clave, lo hacen en sectores muy diversos, no solo pensemos en agro o en logística, sino hablamos de alimentación, hábitat, tecnología, maquinaria, construcción. Algunas están empezando, como pues siempre pasa, ¿no? Que al final cuando pues se abre un poco ese mercado empiezan, y otras operan allí ya con tiempo. Bueno, incluso vamos viendo que conforme ellos industrializan más, tienen esas clases medias incipientes, etcétera, pues demandan también otros sectores, ¿no? Y demandan otro tipo de empresas que estén presentes allí, y ¿no? además, esa atracción hace que las empresas extranjeras se implanten. Así es. De las 681 empresas españolas implantadas, 67 son de la Comunidad Valenciana, pero es que de esas 67, 31 son de Valencia. No, es muchísimo. Es una barbaridad. Y si hablamos en sentido inverso, ¿cuál sería esa balanza comercial que nosotros tenemos con ellos? Pues al final también hay un flujo Claro. de importaciones desde Marruecos. 580 empresas valencianas más o menos son importadoras y están enfocadas principalmente en sectores agro, textil y materias primas industriales. Y además, no solo hablamos de producto, también hablamos de inversión y de movimiento de capitales. España y Valencia invierten allí, pero las empresas marroquíes también invierten en nuestro territorio. Al final volvemos un poco a lo que estabais mencionando anteriormente, la cercanía geográfica, las conexiones marítimas y los acuerdos de libre comercio facilitan que cada vez más empresas vean a Marruecos como una extensión de su proceso de internacionalización. Y además de implantación de esa parte de know-how, ¿no? Ellos también, en cierto modo, pues bueno, buscan esa parte proteccionista de poder desarrollar la industria localmente. Es que además tú, por ejemplo, o sea, yo estaba escuchándoos y esto va a ir a más. O sea, seguro que va a ir a más. Si tú hablas de Tangermet, o sea, Marruecos va a necesitar gente que sepa cómo gestionar todas las áreas portuarias y las áreas metropolitanas alrededor de eso, ¿no? O sea, Marruecos está creciendo mucho económicamente y ahí hay otro sector, más allá del industrial, marítimo, portuario, lo que sea, que es el sector turístico. Y ahí yo recuerdo... incluso Tánger, ¿eh? O sea, a mí me ha sorprendido muy gratamente la evolución y cómo están cuidando toda la zona de su propia marina, donde, bueno, pues están explotando esa parte turística y donde hay vuelos muy económicos y donde, bueno, pues están promoviendo, y me ha sorprendido muy gratamente para bien. Marruecos está a punto de superar a Egipto como potencia turística del norte de África. Eso es una bestialidad. Es mucho. Competir con unas pirámides. Es que sí, básicamente, y es una locura cuando pase. Al final, si nos fijamos en los datos de crecimiento, o sea, lleva varios años creciendo un 3% del PIB. O sea, eso es un ritmo muy bueno. Claro, se ve impulsado además también por el sector agrícola, el turismo. Y este desarrollo también es industrial, que es lo que comentábamos, ¿no? La posición de Marruecos junto a unas políticas de atraer inversión han convertido algunas regiones como la de Sabat, Salah y Kenitra, que ahora estamos proyectando un mapa que hicimos en orden mundial sobre la geopolítica de Marruecos, y ahí se ve muy bien ese triángulo dorado, que es el triángulo de poder que aglutina el 33% de la población. Y por ejemplo, en Kenitra, Stellantis fabrica 200.000 motores. Y es que en Marruecos se ensamblan más de 600.000 vehículos. El tema de automoción es muy importante, ¿eh? Claro, entonces súmale esto, Luz, el impulso de un puerto como el de Tangermet, que tú lo has visto. O sea, la zona occidental de Marruecos, que se ve muy bien en ese mapa, claro, tiene una proyección tremenda. Y luego, lo podemos comentar si queréis, pero... otra cosa en la que se tienen que fijar las empresas valencianas, y eso sí que es verdad que todavía a Marruecos le queda un camino por recorrer, es la seguridad jurídica y laboral que hay, porque el Banco Mundial puntúa a Marruecos bastante bien entre las 20 economías medias en su informe de negocios del 2024. O sea, Marruecos ahora mismo se encuentra en un periodo de expansión empresarial y atracción de inversión, ¿no? Entonces, por eso está también puntuada a nivel de localización de negocio, comercio mundial, pero es verdad que hay algunas cosas que todavía quedan mejorar y hay que... Sí, pero hay que tenerlas en cuenta. Cualquier empresa valenciana deberá tenerlas en cuenta, y es, por ejemplo, la calidad del empleo, la resolución de disputas jurídicas. Esas cosas Marruecos las está empezando a trabajar y eso tarde o temprano se solucionará.
Pero es verdad que hay cuestiones que más allá de la facilidad de inversión, ojo, porque hay que ver bien cuando te implantas allí, cuando vas, e ir sobre seguro. Bueno, el talento vuelve a estar encima de la mesa una vez más, ¿no? Esa calidad de empleo, esa mano de obra cualificada que se está buscando y bueno, pues ahí también me gustaría hablar, dentro de lo que estamos viendo de esta inversión, cuáles serían los sectores que más alegrías dan a nuestras empresas valencianas, ¿no? Fuera de nuestras fronteras. Y si hay uno que no para de crecer y que siempre aparece en el top one, ¿no? En el top 3, pero es el agroalimentario. Marruecos, aunque pueda parecer un competidor en ciertos productos agrícolas, pues también es un mercado de oportunidad, ¿no? Sobre todo para productos preparados, innovadores y con una presentación cuidada. Hay que tener en cuenta que Marruecos tiene firmado un acuerdo de asociación con la Unión Europea que facilita, que al final siempre es importante el tener esos facilitadores de la entrada de nuestros productos, pues bueno, y más ahora con lo de moda que están los aranceles, pues con unas condiciones arancelarias favorables y que tenga una previsibilidad normativa, ¿no? ¿De qué cifras estamos hablando, Ana? Pues Luz, si echamos un vistazo, vemos que hay una tendencia muy positiva en varias partidas del sector agro y más allá del arroz típico de nuestra provincia. Y es que las exportaciones de productos como panadería, pastelería y galletas superaron los 4,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 27%. Las bebidas azucaradas de todo tipo también tuvieron un crecimiento de casi el 14%, lo que supone 5,8 millones de euros. Y si nos vamos un poco a la parte más dulce, el cacao y el chocolate tuvieron un volumen de exportación de 3,9 millones. Pero ahora bien, un dato que analizándolo nos pareció muy interesante es el de las frutas en conserva, un producto que no piensas que vamos a poder exportar o con muchísimo valor. Pues ha tenido una gran demanda en el canal Horeca, en los hoteles, restaurantes y cafeterías, que subieron un 72%. 72%, claro. Bueno, es bastante revelado. Pero bueno, volvemos a hablar de turismo, ¿no? O sea, que hay una lectura, ¿no?, entre líneas que podría ser ese cambio en consumo, claro, ¿no? Al final los números te dicen algo, ¿no? Y es que Marruecos está viviendo un cambio en el consumo y sobre todo en esas zonas urbanas que se están desarrollando. Cada vez hay más cadenas de supermercados, claro, más turismo, como estabais comentando con Tánger, y más hogares que al final buscan soluciones listas para consumir. A esto le sumas que aún la industria de transformación alimentaria en Marruecos no está muy desarrollada, pues es una oportunidad. Pero es que es una oportunidad, volvemos a hablar del know-how, la implantación, ¿no?, allí, claro. Y que de nuevo es lo que mencionaba Luz al principio, que no está tan lejos. Claro. Para implantarte allí es un país relativamente cercano en el que tienes un know-how y está creciendo tanto ese sector, pues a lo mejor te tienes que ir para allá. Sí, sí, totalmente. Y bueno, automoción, que también sale siempre en nuestras quinielas, en nuestros podcasts de Destino Clave, automoción también está ahí. Y es lo que tú comentabas, esa parte del triángulo, ¿no?, donde tenemos ese segundo polo industrial, donde Marruecos se consolida dentro de lo que es el sector de automóvil. En África está por detrás de Sudáfrica, pero con un crecimiento, o sea, vemos que en varios de los sectores y en ciertas pues bueno, cosas, indicadores nos están demostrando que hay esa apuesta del gobierno para este tipo de industrias como un motor de desarrollo económico, ¿no? Y ya hablamos de fabricación de vehículos, componentes y que bueno, pues que nuevamente vemos ventanas de oportunidad para nuestras empresas. Por supuesto, y es que Marruecos ha sabido atraer inversión industrial de manera muy efectiva. Tenemos que tener en cuenta que la industria ya representa un 30% del PIB marroquí, más o menos. Y dentro de ella, pues al final, la automovilística y la química son los pilares en expansión. Por ejemplo, en Valencia tenemos un número importante de empresas químicas muy especializadas que producen tanto para el sector industrial como para agricultura, consumo. Claro. Empresas como Tarazona AgroSolution, que te acompañaron a la misión, pues al final están presentes en ese norte de África. ¿Qué hace esta gente? Pues ellos tienen todo lo que es la parte de fertilizantes, claro, de yo estaba pues, pensando, toda la parte de agro y toda para esto. Sí. Increíble. Y bueno, y empresas, pues mira, como Plástico Serum, que también estuvo presente, pues que también están allí. Claro. Y bueno, claro, hablando con sus representantes, llevan ya 20 años. Claro, son empresas que conocen muy bien, y claro, el país. Ellos han visto toda esa parte de desarrollo, toda esa parte de inversión y todo el cambio. Entonces, pues bueno. Y tienen ya todos los conocimientos, ¿sabes? Es que al final, como estamos diciendo reiteradamente, Marruecos está desarrollando un modelo económico que lo que busca reforzar es su industria y no solo
centrarlo en una industria local y muy cerrada, sino también esa relocalización de los proveedores más cercanos, más fiables, eliminar la dependencia excesiva a los mercados asiáticos. Claro. Totalmente. Y en la parte automovilística yo me gustaría incidir más, ¿no? ¿Cómo estamos viendo ese crecimiento? Hemos dado alguna pincelada, nos hemos adelantado, hemos hecho un poco de spoiler. El país cuenta con plantas de Renault, que produce actualmente 350.000 vehículos al año en su factoría de Tánger, pero es que tiene otra en Casablanca. Y otro grupo, PSA, Peugeot, Citroën, que ya tiene capacidad para 200.000 vehículos anuales, pero es que ha invertido 338 millones de dólares para duplicar su producción. Por tanto, este desarrollo industrial no solo impulsa el empleo, sino también esa red de proveedores locales e internacionales, pero más cercanos y fiables. De hecho, al final, estas grandes marcas, estos grupos automovilísticos, se abastecen ya en un 60% de toda la producción marroquí. Joder, es una bestialidad eso. Que al final estamos, pues esa relocalización de las cadenas, pues es lo que tiene. Y desde la Comunidad Valenciana, pues al final estamos viendo un poco un aumento de las exportaciones relacionadas en este sector. Piezas y accesorios, componentes electrónicos, maquinaria técnica muy vinculado al ensamblaje y a la automatización industrial. Es que además aquí el sector del automóvil es un sector que está reflejando bastante bien todos los cambios globales que estamos viviendo. Porque, por ejemplo, con el tema de Marruecos, los oyentes van a decir soy un pesado, pero con el tema de la fragmentación de la globalización y demás, Marruecos es un país estratégico, es un país clave, es un destino clave para la relocalización industrial y asegurar ese suministro. Pero no solo eso, sino que si lo pensáis, Marruecos, y esto no lo hemos mencionado al principio, pero es un país que siempre intenta reforzar en estas últimas décadas su esencia árabo-africana. Es un país árabe, pero también se reivindica como un país africano. ¿Qué ocurre? Que muchas compañías europeas van a acabar encontrando en Marruecos una puerta de entrada al mercado de África subsahariana. Porque Marruecos en la Unión Africana ha hecho un trabajo muy grande para ganarse el favor de los países africanos. Hay muchísima inversión marroquí a nivel regional en el África subsahariana, en el Golfo de Guinea también. Y eso es también una oportunidad para muchas empresas que quieran dar el salto a esa región. Totalmente. Sí. Y bueno, y hay otro sector que tampoco, puede que no sea el primero que se nos venga a la cabeza cuando hablemos de Marruecos, pero que crece y que puede ofrecer un terreno fértil, y no estoy hablando de fertilizantes, ¿vale?, para muchas empresas, que es el de tecnología de la información y comunicación. Porque Marruecos no solo desarrolla esta parte de industria, es cierto que la parte logística, pues ahora mismo centra muchos titulares y centra nuestra atención, pero no pueden obviar el apostar por la digitalización. ¿Cómo se está moviendo el país en este terreno, Ana? Pues solo os voy a decir Marruecos Digital 2025. Es una estrategia que creo que lo deja bastante claro. Sí, ¿no? Se puede decir más alto, pero no más claro, ¿no? Que es posicionarse como un hub tecnológico regional en el norte de África. Y para lograrlo, pues moderniza infraestructura, invierte en conectividad, atrae a socios internacionales que aporten tecnología y conocimiento. Además, estamos viendo pues eso, en el comercio una alza de productos tecnológicos como equipos de telecomunicaciones, artículos de telefonía, micrófonos, altavoces y componentes para redes. Y un dato a destacar es que empresas como Huawei o ZTE, gigantes del sector, ya están implicadas en el despliegue de redes y soluciones digitales dentro de este plan nacional, lo que nos da una pista clara del nivel de inversión. Y de cara al mundial sería un error que las empresas españolas no aprovecharan la oportunidad de penetrar ahí, porque van a invertir mucho. Sí, Hombre, yo creo que ahí lo que estamos viendo, ¿no?, es esa oportunidad para las empresas de tecnología que no estén implantadas allí directamente, pues que habría que estar mirando muy de cerca a este mercado, ¿no? Y si hay un sector donde la provincia de Valencia tiene un posicionamiento natural, es el del sector hábitat. Y también es, bueno, pues es un sector amplio que abarca desde material de construcción hasta un equipamiento de cocina, baño, textil, hogar, carpintería técnica, iluminación. O sea, creo que ahí, pues bueno, Comunidad Valenciana tiene mucho que decir. Pues sí, al final el hábitat es uno de los sectores de oportunidad. Volvemos a lo mismo. Urbanización, desarrollo urbanístico, pues lo incentiva. Y productos también como más modernos para el consumo diario, como pueden ser calentadores eléctricos, fregaderos, lavabos, que
parece que no son a lo mejor productos por excelencia en las exportaciones. O Bueno, pero que hacen falta, ¿no? Hacen falta también. Que están dejando su huella en lo que son las relaciones comerciales con Marruecos. Bueno, además que estos productos que ya se fabrican se están exportando pues a diferentes destinos, ¿no? Y al final eso es que el canal retail, como para proyectos de obra nueva y reformas, son necesarios. Así que la Comunidad Valenciana tiene una industria muy especializada en estos componentes, en este mobiliario funcional, accesorios metálicos y por supuesto una destacada tradición en textil hogar. Pero ¿y por qué crees que Marruecos es un destino con tanto potencial para este sector? Que te veo ahí que estás insistiendo mucho, ahí está con la cocina, el baño, la reforma. No, pues al final no es... Estamos viendo eso, ¿no? Ese crecimiento de Marruecos, ese desarrollo, lo vamos a ver con el Mundial, ese desarrollo de infraestructura en todo el país, viviendas, hoteles, oficinas, al final es un poco esa modernización. Expatriados. Claro, y que crece la clase media también en Marruecos, está creciendo muchísimo. O sea, al final tú plantéate solo el dinero que va a dejar estos 5 años de desarrollo de infraestructuras para el Mundial. Las principales ciudades marroquíes están viendo que hay una clase media que surge por la parte industrial, logística y demás, y luego por el sector servicios. Claro. El turismo deja mucha pasta, que os voy a contar en Valencia. Deja mucho dinero y es rápido que se generen clases medias en ciudades donde antes no las había, que seguirá con una desigualdad, porque Marruecos tiene una desigualdad interna que tienen que trabajar en ello, pero la clase media está creciendo muy rápido en esas ciudades. Bueno, y volvemos a decir, ¿no? A insistir en que se juegan mucho con la parte del Mundial, esa parte de imagen, esa parte donde quieren que la gente, bueno, pues esto es como todo, ¿no? Cuando uno vende algo, lo que quiere es que el cliente repita, no que le compre una vez. Entonces yo creo que ahí su apuesta es de, bueno, pues vuelve a escogernos, vuelve de nuevo y que no solo sea por el Mundial. En este año, en el 25, ellos ya van a celebrar la Copa África allí y están poco a poco acogiendo más eventos internacionales, preparándose para el Mundial y quieren convertir a Marruecos en un hub también deportivo en toda esa región. O sea, tienen que aprovechar todas esas infraestructuras que van a crear. O sea, la pena es que cuando se invierte esa barbaridad de millones que luego no se puedan aprovechar, ¿no? Y hablando de esta modernización industrial, pues también hay que hablar del sector de la tecnología y los bienes de equipo, ¿no, Ana? Pues sí, al final, como creo que ya mencionamos y el oyente ya lo sabe, que es que Marruecos invierte en este proceso de industrialización, automatización de procesos y digitalización. Eso se traduce al final en una demanda clara de productos más técnicos como maquinaria informática, aparatos pulverizadores, sistemas láser, un gran etcétera. Y es que en Marruecos hay una digitalización progresiva, pero muchas pymes del país todavía están incorporando esos equipos básicos de control, gestión de datos, automatización industrial. Y en este campo las soluciones que pueden aportar las pymes valencianas son amplias. Bueno, parece que Marruecos no es solo un mercado que compra, sino que también, pues bueno, como estamos viendo, quiere desarrollar, quiere posicionarse y que quiere pues demostrar que ellos también son capaces de ofrecer algo más. Claro, al final este país no solo busca adquirir tecnologías, sino también desarrollar sus capacidades internas, que implica colaborar el know-how, la capacitación, dar un servicio postventa de calidad a ese cliente, adaptar las soluciones a esas necesidades locales y al final un poco aquí las empresas valencianas jugamos con una ventaja competitiva, que es la cercanía. Así es. Bueno, eso lo tenemos que aprovechar, ¿no? Claro. Y además aquí hay otra cosa que yo creo que es interesante en esto de Marruecos y la relación con Valencia, y es con Valencia y con España en general a nivel empresarial. Hay que diferenciar mucho la parte de la geopolítica y la parte empresarial. Sí. Y hay que entender que vamos hacia un contexto en el que es preferible empresarialmente la cooperación para que seamos más fuertes que la competición del suma cero. Porque eso, y además en España, y creo que las empresas marroquíes y el empresario marroquí también lo verá, es la reivindicación de la mediterraneidad como una región y un hub competitivo a nivel internacional, no simplemente Europa, pero una Europa en la que el Mediterráneo y los países de la cuenca mediterránea, los países europeos de la cuenca del Mediterráneo, sirvan también como motor de tracción junto con los países del norte de África. Y yo creo que aquí las empresas valencianas y en Cámara tenéis un reto por delante para potenciar eso frente a una visión a lo mejor geopolítica que busca más la competición, ¿sabes? Creo que ahí hay un equilibrio un poco complicado de hacer, pero se puede hacer.
Te voy a tomar la palabra, ¿eh? Desde Internacional de Cámara Valencia, pues vemos que ese mercado no es solo una cuestión de proximidad, es un país en plena transformación, con una industria en crecimiento, con una clase media emergente y con un entorno cada vez más abierto a la cooperación, ¿no? Y a la colaboración. A mí me gusta mucho la parte de co-crear, sí. Co-crear, crear valor, ¿no? Y creo que, bueno, pues que estamos destinados a entendernos. Sí. Y que por añadir una cosa, Luz, perdóname, discúlpame, no, porque además por añadir una cosa para que los oyentes lo tengan en cuenta, pueden venirse años de incertidumbre en Marruecos con los cambios políticos. Por eso, unas alianzas empresariales estrechas pueden ayudar a que se asuman mejor o tengamos un cierto colchón para los cambios que se pueden venir, porque el rey de Marruecos está muy mayor. Ya, claro, eso hay que estar preparados para ello. Así que bueno, pues yo creo que para nuestras empresas es una oportunidad real, con preparación, conocimiento, apoyo adecuado, con el asesoramiento que nosotros os podemos ofrecer. Creo que se puede convertir en ese aliado estratégico en la expansión internacional. Tan solo decirnos que una vez más nos quedamos con ganas de seguir escuchando, ¿no? De seguir conversando, pero creo que tenemos esta primera pincelada donde, bueno, pues podemos ayudar a entender mejor el mercado y donde, pues bueno, desde Destino Clave creo que Marruecos nos va a ofrecer todas estas oportunidades. Así que, una vez más, gracias por acompañarnos, Ana, Edu, y nos vemos en el próximo podcast. Desde la Red Europea de Empresas EN-SEIMED, en la que se integra el área internacional de Cámara Valencia, acompañamos a las empresas valencianas en su camino hacia la internacionalización, la innovación y la sostenibilidad. Solicita tu cita con nuestro asesor SEIMED. What is the Enterprise Europe Network? We are the world's largest support network for small and medium enterprises with international ambitions. You can reach us in more than 40 countries worldwide through our 450+ network partners. How can we help you? We offer free tailored support services for companies, startups and scale-ups. We guide companies towards more sustainable business models. We bring your innovative ideas to commercial success and build up your business resilience to future challenges such as supply chain disruptions. We enable businesses to benefit from the opportunities of the EU single market. We tailor digital solutions to your business's needs. We ensure businesses are able to access the right sources of finance and help them access international markets in Europe and beyond. We introduce companies to the right business partners and provide them with customized advice on EU rules and intellectual property tools. Thanks to our expertise every single day. More than 835 businesses received help to innovate and grow internationally. Over 525 companies have benefited from specialized guidance and training sessions. More than 112 businesses have taken advantage of our expert advice. And at least 5 companies have entered partnership agreements. And we have a 92% satisfaction rate. Will you be the next one? The Enterprise Europe Network can help. Enterprise Europe Network, 15 years supporting businesses with international ambitions.